Lo anunciábamos antes de ir a la pausa. El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, está con nosotros esta mañana acá en Mesa, este mediodía, en rigor. ¿Cómo está, Camilo? Muchísimas gracias por la gentileza. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Oiga, usted estaba en la reunión de la moneda el otro día, ¿no? Yo sabía que por ahí íbamos a comenzar. Es que sabe que es insoslayable. ¿Qué le pasó al diputado Soto? Aquí tengo mi apunte. ¿Los apuntes de la reunión? De la reunión, claro. ¿Y sobre qué fue la reunión? Por ejemplo, porque debo reconocer que había perdido la costumbre de andar en estas reuniones. ¿Cuánto tiempo? ¿10 años? 10 años. Ah. Hace tiempo. Entonces, yo habitualmente llevaba un papelito para anotar. Ahora no llevé nada. ¿Ya? Entonces anoté en la tarjeta. La tarjeta la que ponen en la mesa. Claro, ¿ya? en la mesa y qué sé yo. Entonces, aquí tengo el total de los apuntes. Estos van a pasar a ser... Espera. No, pero aquí me van a tomar lo que... Es que aquí hay cosas de la que reunión no se puede, privada no se con el puede presidente. ver. No, présteme la tarjeta. No, si yo no la muestro, le pongo el dedo. Ya. No, si es que ahí está, pues, ¿ves? Ahí tiene el escudo. El escudo, exactamente. Exactamente. Secretario General Camilo Escalona. Exactamente. ¿Y esto hablaron? No me lea la reunión. No, si no alcanza a leer nada. Estoy sin anteojos, así que no leí nada. Lo que quiero decir es que fue una reunión política en el profundo y cabal sentido de la palabra. Por ejemplo, el presidente nos hizo a nosotros una afirmación que él ha hecho otras veces, para nosotros importante. Él se siente parte de la tradición socialista. ¿No? Vaya. Sí, es una afirmación muy importante. ¿Y usted le cree? Yo sí. Pues. ¿Sí? Sí. Yo al presidente le creo. Tengo un respeto republicano por la institución del presidente. Es que eso está fuera de duda. Y por eso mismo a mí me resulta inexplicable la actitud del diputado Soto. ¿Qué le pasó? ¿El diputado Soto creía que iban a hablar de la prueba? Nosotros no habíamos entrado a la sesión, a la reunión con el presidente. El presidente no había llegado, digamos. Seguramente estaba en su oficina, pero como usted sabe, Iván, a las delegaciones, para que se junte la delegación, nosotros íbamos, toda la mesa del Partido Socialista, éramos 10. Como es normal, el edecán lo hace pasar al Salón Amarillo. Claro. Donde hay un retrato de José Miguel Carrera. De hecho, el diputado Soto se puso a hablar con el edecán sobre si era de los granaderos o no, el uniforme que tenía José Miguel Carrera, etcétera. Pero yo en un cierto momento lo vi que tomó su aparato, su iPhone, y empezó a transmitir. Y yo le dije a Arturo Barrio, que estaba al lado mío, le dije: mira, las redes nos van a matar. Porque es una costumbre que a mí me resulta inexplicable. Hablar de una reunión que no se ha hecho. O sea, ¿cómo una persona puede ponerse a transmitir algo que no ha ocurrido? ¿No? Por lo demás, la reunión había sido acordada entre nuestra presidenta y el jefe de gabinete del presidente Boris, con un sentido muy especial. Es la primera vez que la mesa socialista conversa con él. Es el primer diálogo que nosotros tenemos con él. Por eso que salieron temas que no tienen que ver con la contingencia. ¿De dónde saca el diputado Leonardo Soto que van a hablar sobre la prueba y la campaña? O sea, en ese momento solo de su imaginación, porque la reunión no se había hecho. Él no puede interpretar una reunión que no ha existido. Bueno, por de pronto, ya, pero alguna noción habrá tenido, porque sabe que no... No, pero además... O sea, un diputado no va a andar inventando la agenda de la reunión. Decirle para confianza o tranquilidad de la opinión pública que nosotros tenemos una coordinación para el apruebo, pero es de los partidos. De hecho, esta semana estuvo reunido como 2 o 3 veces. Por eso es un poco raro hacerla con el presidente. Se llama Mesa Política Unitaria. Estuvimos reunidos todo el día miércoles en la sede del Partido Socialista. O sea, incluso yo me di el trabajo de pedir empanadas, porque para mantener la tradición socialista, yo pedí para la reunión empanadas. Y no un sanguchito de pan de molde como se hace habitualmente. Entonces, no... Oiga, pero espere, ya... O sea, no tiene nada que ver. Solo para salir de duda, ¿usted encuentra que no se puede tener una reunión política de una campaña política en la moneda, digamos, con el presidente? No, eso es completamente absurdo, entera y totalmente irracional. Porque desde el Estado no se puede dirigir una campaña, eso es imposible, total y completamente imposible. No sé cómo a alguien se le ocurre pensar de que... No solo imposible, es ilegítimo además. Y eventualmente ilegal. Es inconstitucional. Es inconstitucional. Entonces, nosotros con el presidente hablamos. Yo le planteé al presidente una preocupación que tengo para que entremos un poco en materia de la contingencia. Yo creo que cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. A mí nunca se me ha olvidado esa frase de Radomiro Tomic. ¿No? Es decir, yo veo que se ha ido
generando un espacio político muy importante para el crecimiento de la extrema derecha en Chile. A ver. Los republicanos eran una expresión que no existía antes. Claro. Tienen una fuerte representación parlamentaria. Tienen un senador y 15 diputados. El candidato presidencial fue el líder de ese sector. No estamos hablando aquí que el candidato presidencial fue el señor Briones, fue el señor Kast. Ganó la primera vuelta. ¿No? Ellos han asumido un liderazgo muy fuerte que no se contrapesa desde el punto de vista parlamentario con la derecha tradicional. Y lo que está pasando a mí me inquieta muy profundamente, porque yo cumplí este mes de junio 53 años de militancia en el Partido Socialista. Ya. Y como tengo buena memoria, yo sé lo que hizo la extrema derecha cuando le abrieron el espacio político para liderar al bloque de oposición. Eso lo tengo perfectamente claro y me acuerdo de él, no del año 88-89, como usted le recordó al senador Macaya hace poco rato. Yo me acuerdo de cómo la extrema derecha utilizó el espacio que la izquierda y la centroizquierda le abrieron a la extrema derecha para agosto-septiembre del año 73. No, por ejemplo, una persona tan demócrata como Ricardo Ormazábal, ¿no?, votó a favor en la Cámara de Diputados de la declaración de inconstitucionalidad del presidente Allende. ¿Cuál fue el resultado práctico de esa declaración de inconstitucionalidad del presidente Allende? Darle excusa para el golpe de Estado. O sea, a mí lo que me inquieta muy profundamente, y es lo que yo le manifesté al presidente en esta conversación del día viernes, a mí me inquieta profundamente que se ha ido generando en el país un espacio para el crecimiento de las expresiones extremas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y en especial en este caso, a ver, pero me falta una parte del análisis. ¿Por qué dice usted que es el espacio para las expresiones extremas? Si, por ejemplo, estamos hablando con Javier Macaya, que la UDI, RN, Evópolis están en un plan totalmente distinto, haciendo una proposición de 10 puntos para una nueva constitución, si es que gana el rechazo, que no es precisamente la extrema derecha. O sea, esto está bien lejos del acuerdo del 22 de agosto del 73. Le voy a poner un ejemplo que pasó hace 48 horas. ¿Qué? La silbatina al presidente de la República en un acto militar. Eso es una típica expresión de cómo crece la extrema derecha. Eso no había ocurrido hace 48 años. No, para. Sí, pues. Acuérdese el año 90 la parada militar de Patricio Valgo, la primera, pues. No, ese fue un general el que no cumplió su deber reglamentario. La pifia de los invitados, lo que estamos asistiendo ahora son expresiones de desacato de una fuerza civil que traspase y trascienda a los partidos de la derecha tradicional. Y yo, no por el tema del cargo, sino que por responsabilidad política me siento en la obligación de advertirlo. Nosotros... Ya, pero espérese un poco. Estamos lejos de la situación del 72 y 73, afortunadamente. ¿No? Ya, ok, ya. Afortunadamente. Solo para entender la tesis. Pero, ¿quién le está generando ese espacio? Porque uno podría decir, usted empezó a militar, pues, según calculo, el 69 en el Partido Socialista, ¿cierto? En la Juventud Socialista, 53 años. ¿Quién le abrió el espacio? ¿No lo abrió la vanguardia organizada del pueblo cuando mató a Pérez Zújovich, por ejemplo? Ya que estamos en la historia. Digo, ¿quién le está abriendo hoy el espacio a la extrema derecha si es que buena su tesis? Bueno, mi conclusión, y es lo que yo le señalé al presidente Boris, del punto de vista político, no del punto de vista de la coordinación de ninguna cosa, sino que del punto de vista político, pues, de eso estamos hablando. Es que hay que hacer un gran esfuerzo para evitar una confrontación política que tenga un efecto incontrolable en Chile. Y para nosotros, en consecuencia, es legítimo completamente reafirmar como socialistas nuestra convicción que solo la aprobación del texto constitucional que se propone en el apruebo es lo que permite y garantiza la estabilidad política del país futura. ¿Por qué razón? Porque el triunfo del rechazo no permite flexibilidad ninguna, como acaba de decir el senador Macaya. ¿Por qué? Si Macaya dice todo lo contrario, porque va a quedar instalada la Constitución del 80 nuevamente. Una Constitución que el 80% de los chilenos y chilenas rechazaron. Una Constitución que no tiene respaldo político ninguno. Pero que institucionalmente será el texto constitucional que se impondrá si es que el apruebo no logra tener mayoría. De acuerdo. O sea, la situación del país en el sentido constitucional de la palabra se congela en términos desfavorables para el país. Quedamos en una situación estática. A menos que el Partido Socialista recoja el guante que está proponiendo Chile Vamos. Porque Chile Vamos lo que le está diciendo... ¿Y por qué no hacemos al revés?
¿Y por qué ellos no apoyan el apruebo y se hace un acuerdo para reformar con el apruebo aprobado? Porque tienen una... Permítame la redundancia. O sea, ¿Pero por qué nosotros ¿Por qué habría que reformar si gana el apruebo? Eso yo todavía no lo entiendo. Porque ellos dicen que habría que reformar. No, pero ellos dicen que hay que reformar porque no les gusta lo que hay, po. Es que usted me dice, claro, exactamente. Usted dice que la derecha no quiere votar por el apruebo, ¿verdad? Claro, bastante claro, y en consecuencia nos tenemos nosotros que tragar la Constitución de los 80 por otros 20 o 30 años más. Entonces esa no es ninguna solución. No, eso es congelar la situación actual. Que ellos quieren otra Constitución. Sí, no, porque la historia no los acompaña. Iván, por favor. Usted sabe que la historia no nos acompaña en esa afirmación. Ya, o sea, usted sabe que no le hicieron no es que yo no le crea. Ellos hicieron exactamente lo mismo el año 88 y 89. Se lo acabamos de recordar a Macaya. Fueron hechos de público conocimiento. Sí, pues. El líder ultraconservador, don Sergio Nofrejarpa, hizo este compromiso público con don Patricio Elwin, ¿no? Y inmediatamente después, del año 90, lo burlaron. ¿No? Ese acuerdo quedó en cero, en agua de borrajas, como dijo don Patricio Elwin. Se volvió a repetir la experiencia del año 96. El líder aperturista entonces de la derecha, Andrea Lamán, fue derrotado en el Consejo General de Temuco de Renovación Nacional en el año 96. El paquete de reforma fue nuevamente rechazado por el Consejo General de Renovación Nacional, a tal punto que Lamán se tuvo que ir a Estados Unidos a un exilio voluntario, porque la derecha perdió la parlamentaria siguiente. Porque la derecha optó por el camino de la parálisis institucional. Si esto ha sido la experiencia de 40 años. Esta es la experiencia concreta de la derecha. Durante 40 años se han impedido el cambio constitucional. Cuando Macaya recién dice... el cambio constitucional está a la vuelta de la esquina. Significa el apruebo. Y esa nueva constitución naturalmente se puede reformar. De acuerdo. Esta es una tesis perfectamente legítima. Lo que le pregunto es, cuando Macaya dice, si nosotros le creemos al presidente que cambia de opinión legítimamente, por ejemplo, con los retiros de fondos previsionales, ¿por qué no pedir la misma buena fe para con la propuesta de nosotros? Eso es lo que dice Macaya. Si no es creerle a las personas, es el comportamiento político de un sector, de una corriente de opinión. No es que Sergio Nofrejarpa simplemente haya mentido. Ya, eso es como sostener que los sectores políticos se anquilosan para siempre. Mire, si algo yo le puedo decir... Usted viene del socialismo, que ha cambiado desde que empezó a militar hasta ahora. Si algo le puedo decir yo como dirigente socialista, es que la derecha, con el impacto político del triunfo, del rechazo, en el caso que ese llegara a ganar el 4 de octubre, con ese éxito político en el bolsillo, no va a cambiar nada. Se le van a subir el humo a la cabeza. Absolutamente nada, como la historia lo ha demostrado hasta el cansancio. Nada. No va a cambiar nada. ¿Por qué va a cambiarlo? Si ya tiene la Constitución del 80 nuevamente legitimada. Es que a lo mejor yo soy muy ingenuo, pero lo están prometiendo acá en un texto. Sí, bueno, esa misma promesa se hizo el año 89. Sí, yo le puedo enumerar lo que se dijo que se iba a hacer. ¿Sabe lo que se dijo? Si se dijo con detalle, igual que ahora. Vamos a terminar con los senadores designados, vamos a terminar con los senadores vitalicios, vamos a terminar la inamovilidad de los comandantes en jefe, vamos a terminar el carácter supraconstitucional del Consejo de Seguridad Nacional, vamos a cambiar el Tribunal Constitucional. O sea, fue una lista de compromisos la que se hizo. Ninguno se cumplió, ninguno. Mire, hagamos una cosa. Entonces usted me dice que vamos a repetir por segunda vez el mismo camino. Yo no tengo ideas. Lo único que hago humildemente es que usted me hace la consulta. Oiga, hagamos una cosa. Hablemos después de la pausa, que me tengo que ir a comerciales. hablemos de la nueva Constitución, las cosas que le gusten y que no le gustan de este texto. Estamos con Camilo Escalano, el secretario general del Partido Socialista, de esta edición de Mesa Central. La pausa y estamos de vuelta. Con Camilo Escalano, el secretario general del Partido Socialista, esta mañana acá en Mesa Central. Camilo, ¿qué le gusta y qué no le gusta de la Constitución? El Estado Social y Democrático de Derecho es mi... ¿Eso le gusta? Yo creo que es la columna vertebral de la nueva Constitución. ¿Y no le cree a la derecha que quiere lo mismo? No. ¿No? No, porque escuché a Macaya. ¿Ya? Son buenas las instalaciones acá del canal, así muy que bien, sí, estaba en la sala contigua todo lo que sea para tenerlo cómodo, escuchando la entrevista. ¿Ya? No, y él dice algo que es la negación del Estado Social y Democrático de Derecho. Porque él afirma que la provisión de los derechos le corresponde a los privados, no al Estado. No, eso podría también ser de los privados. Pues mire, siempre que mantuviera el carácter público, eso dijo. Quedamos exactamente en el mismo punto. ¿Sabe lo que le cuesta a un alcalde arreglar la escuela? Porque tiene que recurrir a los privados para arreglar una escuela pública en cualquier comuna popular de Santiago o del país. Todos los trámites que tiene que hacer, el tiempo que se demora, la cantidad de plata que pierde. ¿Y no le valora a la UDI que renuncia al Estado subsidiario? No, yo creo que ellos fueron derrotados en un tema ideológico. Ya.
O sea, más bien ellos fueron derrotados están asumiendo la derrota cultural. En el Estado subsidiario. Porque el Estado subsidiario es el que llevó al estallido social. Ya, ¿le gusta el Estado social y democrático de derecho? O sea, en eso podría decir, si usted quiere que diga algo un poco sarcástico, ¿ya? Ganó Lavín en ese sentido, porque como Lavín se puso socialdemócrata también, se puso socialdemócrata un tiempo, claro, ahora eso arrastró a la UDI también a ponerse un poco socialdemócrata. Pero ellos lo van a, pero no lo van a publicar, a aplicar como se debe aplicar. Ya, okay. Porque los derechos sociales tienen que ser aplicados por el Estado, si no simplemente no se aplican. ¿Y hay algo que no le guste que le haga ruido? Sí, pues. ¿Cómo qué? A mí no me gusta la reelección del presidente inmediatamente. Yo creo que eso es muy riesgoso para el sistema político. En América Latina, yo creo que no. ¿Por la capacidad que tenga el presidente en ejercicio de intervenir? No el presidente Boris, quiero decirlo, porque, claro. Porque el presidente pidió que no se aplique en este periodo. No, de hecho, estoy pensando teóricamente. No sería candidato, claro. Sí. Hay que dejarlo claro que no es la responsabilidad del presidente porque él se excluyó de esta posibilidad. Pero la traición de América Latina yo creo que es muy riesgoso. La utilización del aparato estatal para reelegirse, yo creo que nosotros tenemos que advertir que es muy riesgosa. Y si se pudiera cambiar, yo creo que es mejor cambiarla. ¿La plurinacionalidad que se discute tanto? Mire, yo creo que eso se ha hecho mucho caudal de un concepto que si fuera necesario enriquecerlo para una mejor aplicación se puede hacer. Pero no está hablando porque el artículo 5 es claramente categórico en señalar que el país es único e indivisible. ¿No? Se ha hecho mucho caudal, ¿no? Se ha generado una amenaza que es fantasiosa, es ficticia. Ya. No debemos reconocer a los pueblos originarios plenamente. Ya, ¿y la idea del consentimiento y todo eso, le gustaría que quedara mejor escrita o está bien? Mire, lo que sea contrario a que los pueblos originarios puedan gozar de sus derechos, yo creo que se puede rectificar, porque a veces los cuidados del sacristán, ¿no? matan al señor cura. Terminan matando al cura, claro. Y puede esa redacción hacer inaplicable al principio. ¿Se da cuenta? De hecho, ya ha pasado. Por ejemplo, yo siendo parlamentario impulsé la ley sobre el borde costero para los pueblos lausquenches. ¿Ya? ¿No? Esa disposición está tan plagada de disposiciones que se transformó al final en inaplicable. Claro. Es una disposición que se tiene que revisar. O sea, todo lo que ayude a que los pueblos originarios puedan gozar de mejor manera de los derechos que les corresponden, yo lo apoyo. Y si eso implica revisar esa redacción, ¿por qué no revisarla? Por lo que le entiendo, su apruebo es sin apellido, entonces. A secas. A secas, apruebo. Apruebo. Nada de cosas. Claro. Nada anda reformando, pues, salvo algunas cosas. Nosotros es decir, somos gente que tiene una mirada de la vida normal. Y eso significa que todo texto se puede modificar, pero para que se modifique tiene que estar aprobado. Claro, si no hay texto, ¿qué se va a modificar después? ¿Y qué le pasa cuando un emblema de la centroizquierda como Ricardo Lagos se plantea en la posición que se plantea, digamos? Se plantea no aprobando se plantea diciendo, pase lo que pase el 4 de septiembre, esto hay que arreglarlo de alguna manera. Bueno, yo ya lo dije, él se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Se equivocó porque él piensa de que el 4 de septiembre compiten en condiciones iguales dos textos, no es así. Lo que va a pasar es que si el apruebo se rechaza, queda vigente la Constitución del 80. No es que no quede nada, como él insinúa. No es como que en ese momento hay que buscar una solución. No, pues Lagos dice que este texto que está rechazado ya. Quedó ratificada la institucionalidad existente. Y en consecuencia, al dilema político e institucional que se abre a partir de ese momento, Lagos no tiene respuesta. Así de simple. ¿Cómo no tiene respuesta? No, pues no tiene respuesta. Si lo que él propone... Perdone, Iván, que le diga, decir de que cuando el país quede amarrado por una cantidad de años indefinida, que no se sabe cuántos van a ser, a la Constitución del 80, ¿usted cree que la respuesta es decir, el debate constitucional va a continuar? Eso no es ninguna respuesta. Usted no fue precisamente laguista, pero Lagos de todas maneras está en la sede del Partido Socialista, es la foto. Mire, nosotros dimos todo lo que podíamos dar para apoyar y respaldar a Lagos, independientemente de la diversidad. Siempre tuvimos opiniones diferentes de él, pero siempre lo apoyamos legalmente. Siempre lo apoyó. Por eso, usted apoyó a Lagos y Lagos está en una posición divergente a la suya. Usted apoyó a Frei Ruiz Tagle el 2009, ¿cómo olvidarlo? Claro. Hasta con escándalo. Sí.
No con escándalo, como sobriamente lo hicimos. No, sabíamos que era una lucha cuesta arriba, pero bueno. Ya, pero pero me acuerdo por ese al tope de nuestras posibilidades. Me estoy acordando de la primaria de la Concertación de esa época. Ya, pero espérese. Y Frei Ruiz-Tagle también está por el rechazo ahora. Sí. De hecho, usted mismo decía que la idea de una nueva constitución era un fumadero de opio. No, yo señalé que pedir que Piñera convocara una asamblea constituyente era un fumadero de opio. Entiendo y siempre he reconocido que fue una frase desafortunada, porque, pero la frase era muy rigurosa porque Piñera no convocó a ninguna, excepto después del estallido social. Ya. Pero esto era en el primer periodo, hace 10 años atrás, el 2012, yo dije esa frase. Ya. Y en su periodo presidencial Piñera no convocó a ninguna asamblea constituyente. Pero no importa, se entendía como que una nueva constitución no era una necesidad. No. ¿O sí usted encontraba que sí? Con el senador Saldívar, debo decirle que fuimos los únicos parlamentarios que propusimos en el Parlamento formalmente una alternativa para crear una nueva constitución, que era generar una comisión constitucional mixta, constituida por personas de la sociedad civil, representativa de los colectivos que están por la nueva constitución y parlamentarios. Pero no flotó porque el año 2012 no había ambiente para eso. De acuerdo, Así que por la nueva constitución siempre estuve. Ya, ok. ¿No? Sáqueme la nueva constitución. Un detallito no menor. No, me parece correcto la precisión. Ahora, hablemos de Lago y hablemos de Frei, que ahora están en posiciones distintas a la suya. ¿Qué pasa en la centroizquierda que efectivamente parece el único sector político que está dividido? Mire, la derecha también está dividida. Como ya le señalé, hay una derecha extrema que no está por ninguna de las cosas que aquí prometió. Pero la rayita la van a marcar donde mismo el 4 de septiembre. Una extrema derecha que después se impone en las calles porque al final el comportamiento de la derecha es el comportamiento atávico. De acuerdo, pero como sea, el día frente a la papeleta van a marcar la misma rayita. Mire, en cambio la centroizquierda no. Cuando yo le dije lo que prometió Jarpa, no es que estoy yo descalificando a la persona, sino que estoy aludiendo a un hecho histórico, ¿no? Las bases de la derecha estaban con Pinochet y no con Jarpa. Y en consecuencia están por mantener la Constitución del 80 como fuera, igual, sin cambio ninguno. Pero volvamos a la pregunta original. No estoy criticando a la persona, al senador Macaya. Lo que estoy aludiendo es al comportamiento histórico de la derecha en estas materias. Pero ¿qué le pasa a la centroizquierda qué le pasa a la centroizquierda que finalmente termina dividida? ¿Por qué está en esta situación? Mire, la posición del presidente, del expresidente Frei, yo de verdad que tomo una gran distancia con él, porque él recurre a un argumento que a mí me parece inaceptable. ¿Qué es? Él señala que hay un peligro de dictadura en la nueva Constitución. ¿Y no lo hay? No, yo creo que eso es completamente inaceptable, esa afirmación. Con el presidente Lagos tenemos otro tipo de diferencia, ¿no? Yo la diferencia que encuentro con él es que, establecido un eventual e hipotético triunfo del rechazo, no habrá cambio constitucional posterior. Yo francamente creo que es una completa utopía, una ficción, decir que después va a continuar un debate constitucional que nos permita tener una nueva institucionalidad. Eso es lo de Lagos, pero sobre lo de Frei, en manos de un caudillo populista, que es el argumento que se ha repetido en ese mismo sentido, en manos de un caudillo populista que logre tener casi una cercana mayoría en el Congreso de Diputados y Diputadas, ¿no hay ese riesgo? ¿No hay el riesgo del por total? Yo creo que es un abuso. ¿O es conspiranoia? Yo creo que se está haciendo un abuso. ¿Sabe por qué se lo digo? ¿Por qué? Porque como yo no nací ayer, yo me enorgullezco con los años que tengo, ¿no? Y de lo que soy. Yo creo que es una insinuación inaceptable respecto del comportamiento de nuestros presidentes, y en particular del presidente actual, del presidente Boris. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una afirmación de respaldo y de respeto a la nueva generación que emergió en el curso de la última década y que hoy conduce los destinos del Estado en Chile. Ahora, probablemente Frei no está pensando en Boric, digamos. Pues de hecho, Boric no va a aplicar esta constitución. Por eso que a mí me parece que la insinuación del expresidente Frei es inaceptable. Camilo, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Gracias.